Bien, vamos a grabar la clase. Bien, hoy día es el día viernes 2 de octubre. ¡Wow! Se nos fue ya septiembre y se va con todo el año, así que tenemos tiempo todavía. Explicarle un poco que vamos a ver algunos temas administrativos generales que ya incorporé al LBS y para el tema de las evaluaciones. Decirles que, bueno, nosotros tenemos por programación, tenemos hasta mediados de enero para colocar en las notas, digamos, así que tenemos tiempo para desarrollar lo que queremos hacer. ¿Mm? Bien, vamos a lo que vinimos, al tema. Voy a compartir pantalla. Y hoy día en el curso hay inscritos 19 estudiantes, ¿ya? 19 estudiantes. Es importante para programarnos con los tiempos. Y se ha subido el siguiente material, que es que la normativa, que vamos a tener que volver a revisarla, subir los proyectos que teníamos de arquitectura que revisamos la clase anterior, por si algún grupo, ¿cierto?, se interesaba o quiere saber más o quiere realizar un plan de aseguramiento de la calidad basado en la norma, considerando entonces algún proyecto de los que mostramos, ¿ya?, que está muy bueno, o una parte del proyecto. Está el video de las clases que lo estoy trasladando acá para que se ordene un poco. Estoy trasladando el video de las clases acá. Lo voy colocando de mayor de fecha. Voy colocando de fecha. Ahí. Entonces está la clase, está el análisis del punto 4 que deberíamos retomar para el proyecto que ustedes van a elegir. Están las bases MOS que vamos a revisar y la guía de elaboración del PAC según instrucciones, digamos, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces quisiera un poco mostrarles la evaluación que finalmente quedó del curso. Eso lo tengo. La evaluación quedó acá. Acá. Entonces la evaluación quedó 10%, 15%, 15%, 30 y 30. Les explico cómo va a ser eso. Que lo que hayamos conversado sufrió solamente una modificación que separé una parte de la norma para que quedara más clara. Entonces quedó un 10%, que sería la presentación de parte de ustedes del proyecto que elijan, ¿ya? Del proyecto que ustedes van a elegir, ¿cierto? Una presentación del proyecto. Quiero ver una cosita. Ya. Un poquito, para no estar repitiendo después las instrucciones. ¿Están viendo, cierto? ¿Alguien que me confirme, por favor, que estamos viendo la propuesta de evaluación? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, la idea es que lo más importante, estimado, es que elijamos un proyecto entretenido para que nos motivemos, porque si no, yo sé que esto lo podemos sacar de cualquier información, podemos sacar mucha información que hay en la web. Por eso aquí cada uno verá si quiere realmente, ¿cómo se dice? Probarse como ingeniero en el área PAC y meterse, involucrarse en el proyecto. Por eso pueden trabajar en grupos de 3, ya, no hay problema, grupos de 3. Podemos
funcionar perfectamente. Entonces yo voy a anotar al tiro en mi cuadernito que tengo siempre al lado mío, con las cosas que yo me comprometo, y voy a subir un link para que ustedes, ¿cierto? En ese link podréis para que ustedes puedan conformar su grupo, ¿ya? Entonces con los grupos podemos comenzar entonces a asignar los tiempos para la presentación de la presentación del proyecto que ustedes quieran elegir, ¿ya? Algunas características, lo que más pusimos que fuera un proyecto a lo menos de 1.500 millones, o que fuera más o menos interesante. Bueno, 1.500, puede ser 1.400, puede ser 1.200, puede ser más. O sea, lo importante es que sea un proyecto que a ustedes les llame la atención. Y esa presentación solamente tiene que ver con las características generales del proyecto, la ubicación, los montos, las principales características técnicas, qué tipo de materialidad tiene, qué tipo de cerramiento tiene, si tiene alguna obra de arte incluida, o si tiene un alero importante, o si tiene lo que realmente un proyecto puede llamar la atención, digamos, ¿eh? Los plazos, y en general la descripción del proyecto. Eso necesitamos que los grupos lo realicen. Y después entonces nos vamos a tener que poner de acuerdo en la fecha donde hay un 15% que es la presentación de los puntos 4, 5 y 6. Y en este caso, ¿cierto?, del proyecto, insisto, que vamos a revisar nuevamente el análisis del contexto del proyecto, ahora ya focalizado al proyecto. Yo sé que algunas cosas a lo mejor no las vamos a poder como determinar porque no estamos en la obra, el proyecto, unas cosas reales y que se van a ejecutar. Entonces ahí vemos el análisis interesada, el alcance, determinamos exactamente las partidas que vamos a través de un criterio. Entonces, la definición de los criterios técnicos, definimos los objetivos de calidad, la política de calidad y la planificación. La planificación, ¿cierto?, que es el punto 6, en función del contexto, del análisis, ¿cierto?, del contexto. Y ahí planificamos, ¿qué planificamos? Las acciones necesarias para que estos proyectos, estos procesos que nosotros elegimos a nivel 1, los podamos desarrollar sin tener mayores problemas, asegurarlo. Y después vamos a hacer una presentación del 15%, que es el punto 7, 8, 9, 10, en términos generales, porque al final la elaboración del PAC absorbe muchos de estos puntos, ¿no? O sea, el PAC es más estructurado, que está en la guía PAC, entonces al final uno de alguna manera absorbe. Entonces esto sería como una entrega más general. Y después habría una evaluación formativa que sería una prueba más bien por grupo, donde la idea es comentar el proyecto y preguntas asociadas, digamos, a cómo fueron resolviendo el proyecto, cómo se entiende la norma asociada al proyecto. Eso es lo que vamos a realizar. Me gustaría si hay una consulta, alguna duda con esta parte, porque esta parte va a dejarla clarita. Creo aquí... Si alguien me quiere preguntar. Sí, señor. ¿Puede haber algún grupo que sea de 4? Sí, les voy a pedir, cuando me hablen, en lo posible me digan su nombre, porque saben que ya estoy como... Sí, veo puras mi nombre es Matías pantallas. García. Ya, gracias, Matías. Veo puras pantallas, la verdad es que es complicado. Ya. Por supuesto, yo creo como 4 como máximo, pero ojalá fueran de 3. Pero si hay un grupo de 4, y no habría problema. Pero sí el monto del proyecto tiene que ser un monto de 1.500 para allá, ¿ya? En ese caso. Entiendo. Porque es un Gracias. proyecto, que sea un proyecto más complejo, donde ustedes se puedan reunir, no sé, para poder trabajarlo, digo. Ya, perfecto. Ya, Matías. Aquí lo importante es que ustedes ya son alumnos que están en la final, entonces son ustedes los que tienen que aprovechar esta instancia. Bien. Entonces, visto eso de la evaluación, lo dejamos acá. Esto está listo. Eh, vamos, bueno, la clase del 25, parece que fue, quizás vimos los proyectos, pero la clase anterior habíamos estado hablando de la guía para la implementación de un PAC. Pero antes de eso, que también le subí, fue, a ver, déjame buscar
acá, fue las bases de aseguramiento de la calidad en construcción de obras públicas. Porque generalmente estos PAC que son privados, que sí, que también lo hacen las empresas privadas. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de la manual el objetivo, los alcances, las definiciones. Y el cambio que está acá, ¿cierto? Eh, eh, algunos traen otra forma que es presentación del proyecto. Hay algunas variantes, pero por ejemplo, esta es una empresa privada que no es pública en ese sentido, y no obedece al Ministerio de Obras Públicas, sino que es algo que tiene internamente la empresa. Entonces igual tiene objetivos del PAC, tiene el alcance, ¿cierto? Aquí lo que va a llegar, definiciones, eh, tiene importante, aquí ya empieza a asociarse, ¿cierto?, con la ISO, política, responsabilidades de control, funciones, procedimientos. Esto es importante, procedimientos de control. Y después vienen, ¿cierto?, actividades para asegurar estos procedimientos, que pueden ser las cartillas de control, los checklists, ¿cierto? Y define, ¿cierto?, algunas características. Entonces, actividades a desarrollar. Entonces, aquí habla de los objetivos. O sea, estas estructuras están en todas partes, ¿ya? Están los alcances, definiciones de algunos conceptos, qué es calidad, qué es política, qué es control, ¿cierto? Entonces, hay política, orientación y objetivos generales de una organización en relación a la calidad, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros, a dónde nos vamos a focalizar en esa calidad, qué es lo que hemos estado viendo en el semestre anterior. Después viene la política de la empresa, ¿cierto? El compromiso que hace la empresa. Fíjese que está orientado acá por una empresa real, entregar un servicio responsable de calidad a todos los que refieren, mantener una actitud proactiva en cuanto a alcanzar una mayor satisfacción de la necesidad de los clientes, postventa, ¿no? Otorgar confianza y preferencia a sus clientes sobre la base de satisfacción de sus necesidades. Se compromete a implementar tecnología y maquinaria para un mayor éxito del logro, controlar un proceso productivo. Mire, estas son las que se puso mal como objetivo. Entonces los objetivos son propios. Aquí falta un poco de mejora continua, falta como concepto, ¿cierto? Se compromete al mejoramiento continuo de sus procesos, eso faltaría. Se compromete también a respetar el medio ambiente, ¿cierto?, en el cual desarrolla sus proyectos, ¿cierto?, para hacer un medio más sustentable. Faltaría algo del medio ambiente. Faltaría algo relacionado, ¿cierto?, con sus trabajadores, ¿cierto?, respetando, ¿cierto?, velando por la seguridad de sus trabajadores, ¿cierto? Faltaría algo así. Y a eso hay que transformarlo después en objetivos, ¿cierto?, colocando los indicadores, ¿sí? ¿Cierto? Entonces aquí vamos revisando algunas. Responsabilidad del control de calidad, tiene un manual de calidad, y aquí ya lo que interesa, ¿cierto?, entrar a los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que, ¿cierto?, elige la empresa como procedimientos de primer orden? Por acá creo que hay menciona, bueno, ahí ya está mostrando algunos procedimientos, y ya coloca algunos procesos constructivos al tema de hormigones. Lo que quiero decir que instalación de faena, aquí coloca escarpe, trazado, aquí genera como un procedimiento para todas las partidas, reconocimiento del suelo, ¿cierto? Hace como un camino de excavaciones por todos los procesos de la obra. Perdón, el plantillado, todos los procesos. Un procedimiento, ¿no? Está colocando el procedimiento, este es el procedimiento para todos los procesos. Y después va generando, ¿cierto?, algún checklist, ¿cierto?, para cada uno de esos procesos que definió. Cimiento. Entonces, material hay material, hay mucho de esto, hay muchos packs, hay material. Entonces, uno podría copiar todas las cosas. Y eso puede pasar.
Y a mí eso, yo no puedo controlar eso, y no lo voy a controlar, no es mi tema, ¿no? Yo coloco, o sea, si alguien quiere, y ha pasado, pues no puedo hacer nada, porque eh, lo importante es que sí, lo único que yo les pido es que si les toca trabajar, y lo importante es que lo puedan hacer desde la mirada del ingeniero. Por ejemplo, este es un centro diagnóstico terapéutico de la Católica del Maule. Igual acá, ¿cierto? Hay un concepto PAC. Entonces tiene la misma estructura. Bueno, descripción del proyecto, que es la estructura que viene del Ministerio de Obras Públicas. Antecedentes generales, alcance. Proceso de actividades comprendidas. Definiciones. Entonces todos los PAC tienen como la misma aplicabilidad. Normativa, organización de la calidad, responsable. Cómo se comunica, cómo se va a comunicar, comunicación al cliente, revisión. Tienen como la misma estructura. El de documento, que eso lo vamos viendo. Entonces lo que importante acá, lo importante acá es que a este pack hay que agregarle a mi juicio lo que cambia, orientado en la norma, eso sí, orientado en la norma, es agregarle el punto 4, 5 y 6, o sea, claramente ver, ¿cierto?, el contexto del proyecto. Y ahí ustedes tienen que hacer un análisis pensando en el proyecto que elijan, en la ciudad, en las condiciones que estamos viviendo. Por último, proyecten cosas que ustedes pueden pensar que pueden ocurrir pensando en el proyecto, y que en el contexto ustedes pueden darse cuenta que pueden ser una fortaleza o una debilidad de la empresa. Y al mismo tiempo, viendo el contexto, pueden ver que hay una oportunidad o una amenaza. Y en base a eso, entonces, después generamos, amarrado con el punto 6, generar algún plan para que no afecten a aquellos procesos que ustedes definieron como importantes. Entendiendo, por ejemplo, que hoy día pueden haber cuarentena, entonces a lo mejor posiblemente no es material que hay que comprarlo antes. O sea, más o menos pensando como ingeniero en la ejecución de ese proyecto, que eso es lo que interesa, ¿no? Ahí pueden discutir entre ustedes y pueden tienen que identificar las partes interesadas, que no está acá, no aparecen los PAC, y que se incorporan ahora, o por lo menos es necesario incorporarlo bajo esa mirada. Entonces, ver las partes interesadas, ¿cierto?, definirlas y colocar su expectativa, ¿cierto?, tal como lo hemos dicho, ¿no?, en el semestre anterior, colocar su expectativa. Y esa expectativa hay que cumplirla. En el caso de los accionistas, en el caso, digamos, de los trabajadores, de los proveedores, del mandante, de la comunidad, etc. Son las cosas que se van incorporando. Y las estructuras son medianamente parecidas. Pues hay otro pack acá que es, parece que es lo mismo. Marco, eso. Hay varios más, pero todos tienen como la misma estructura. Este es como bien simple, en el sentido de que está muy clara las partidas que va colocando y va generando, ¿cierto?, su protocolo, ¿no? Va generando, ¿cierto?, los puede transformar en una documentación, en un checkleaks, y es parte de la documentación. Este está bien bueno porque tiene cosas bien detalladitas que en la práctica, ¿cierto?, hay que chequear. Bueno, ferradura. Entonces, a veces ahí es donde hay que ver, la elección aquí no me queda clara cómo eligieron, digamos, las partidas, no hay un criterio técnico, o sea, decirse colocar, por ejemplo, lo que hemos dicho, darle un valor a unos 5 o 7 criterios, y esos criterios de 1 al 5, y evaluarlos en términos de 5 o 7 criterios: plazo, complejidad de la mano de obra, complejidad de la partida, etcétera, ruta crítica, y en base a eso determinar cuáles son, porque aquí hay una cantidad impresionante que más bien es un manual constructivo, más que un plan de aseguramiento de la calidad. Que está bueno como manual constructivo, colocar las fechas,
Y el procedimiento es la descripción de la partida. Ojo que el procedimiento dice: la confección de la acecha debe ser estrictamente regida por la revisión de la mesa de trabajo para evitar problemas de escuadra. La mala calidad de la madera, piezas defectuosas deben ser reemplazadas. El acopio de estas deben permitir que descansen de tal forma que se evite la torsión o deformación. Entonces, este procedimiento hay que transformarlo en un checklist al final. Entonces, por ejemplo, mala calidad de la madera, revisión de la madera, si tiene nudo, porcentaje, no sé. Entonces, ubicación de la acecha, colocación de la solera, separación de la acecha. Esto ya va en la colocación. No dice nada sobre la selección del material, por ejemplo, en el checklist. Se entiende que habrá un proceso que revise el material, porque aquí es importante el material, ¿cierto? Entonces, el procedimiento es una descripción, es contar, digamos, cómo se hace. El acopio de esta debe permitir que descanse de tal forma que se evite la torsión o deformación de esta. Entonces, cuando uno, no sé, pues, hace un checklist, diría que es importante decir, las hechas se encuentran, ¿cierto?, en forma adecuada, ¿cierto?, en su almacenamiento, porque si no vamos a tener problemas, ¿cierto? Revisado, ¿cierto?, lote 1, lote 2, no sé qué. La madera de las hechas, ¿cierto?, es la especificada en impresiones técnicas, ¿cierto?, en cuanto a calidad, sí, ¿no? Y entonces llevar el procedimiento a un checklist. Entonces, el procedimiento siempre es un detalle descriptivo. O sea, cuando usted les toque ya, que hagan el punto 4, elijan los procesos, ¿cierto? Y ya entremos a la parte del pack donde yo describo, ¿cierto?, el proceso que es parecido al concepto, al punto 7 de operación. Yo ahí tengo que describir las 15 o 20 partidas que yo voy a elegir, describir el procedimiento. ¿Duda hasta aquí? ¿Alguna consulta con respecto a lo que estamos hablando? Ya. Entonces, aquí dice: las condiciones del acopio estarán dadas por el control de calidad, dado de las cuales está protegerlas del sol por medio de una malla ratchet, empotronamiento y fijación. Anterior a esto, como ya se explicó, se deben colocar las uniones, ¿cierto?, y espárragos, los que determinarán la distancia entre sectas. Entonces, es interesante aquí que si yo estoy en el aseguramiento de la calidad de este proceso de colocación de cercha, es interesante que la calidad del material es importante, o sea, el control del almacenamiento, ¿cierto? Que no se deformen, porque si no, cuando yo las monte voy a tener problemas, digamos, por deformación. Entonces el acopio es fundamental. Eso es interesante, ¿no? O sea, eso es un tema de aseguramiento de la calidad. O sea, preocuparse no solamente del montaje, sino que también de la provisión del material. Esto hay que chequearlo. Bueno, estoy contando algunos ejemplos de los procedimientos, cómo después tenemos que trabajar en los procedimientos. Entonces, volviendo acá, esto ya lo tienen arriba ustedes en el MS. ¿Okay? Acá. Entonces, las bases para el aseguramiento de la calidad en construcción de obras públicas. Esto, de aquí nacen todos los planes de aseguramiento de la calidad. ¿Qué es lo que dice con respecto a esto? Pensando en las empresas públicas. La empresa contratista es responsable de la calidad de las obras construidas, y velará por el aseguramiento de dicha calidad, para lo cual implementará un plan de aseguramiento de la calidad PAC en la obra, que permita asegurar, mediante práctica sistemática y documentada, el cumplimiento de los requisitos de los requerimientos de la dirección contratante y las normas chilenas y extranjeras indicadas en las expresiones técnicas del contrato. O sea, exactamente, ¿cierto?, exactamente lo que estamos haciendo con este PAC, ¿cierto? Aquí lo que se está haciendo es tratar de generar un procedimiento para velar, ¿cierto?, por el fiel cumplimiento de los procedimientos, requerimientos, expresiones técnicas, planos del proyecto, ¿cierto? Eso es lo que al final queremos. Entonces, si uno analiza la especificación técnica de este proyecto, posiblemente sea súper ambigua, súper liviana, y lo que nos ocurre generalmente, las expresiones técnicas son generalmente muy livianas. Entonces,
posiblemente aquí indica el tipo de madera, indica la calidad de la madera, alguna cosa, y después rápidamente pasamos a los planos, ¿cierto?, de estructura. Entonces aquí habla de otras cosas, habla del acopio, habla del traslado, habla de la aplicación del ligol, en las zonas donde tiene contacto con el hormigón, etcétera. Habla de detalles que muchas veces no están especificados, perdón, no están especificados incluso en los planos de detalle, ni en las presiones técnicas. Entonces, esos detalles, ¿cierto?, son los que en definitiva hacen la diferencia en la calidad. Fíjese acá, es importante la colocación de arriestramiento, la cruz de San Andrés, tanto laterales como superiores para la seguridad de la cuadrilla. Es decir, aquí hay un elemento ¿cierto?, de las diagonales cruz San Andrés para que justamente las cerchas, ¿cierto?, no se nos vengan encima. Verificar el aplomo de las cerchas. Se verificará la línea de las cerchas con una alianza antes de comenzar la colocación de la costanera. O sea, detalles como vamos a tirar, ¿cierto?, una alianza para ver, ¿cierto?, el aislamiento, el aplomo de las cerchas y la línea de las cerchas, de tal forma que cuando colocamos, ¿cierto?, la costanera, no nos quede la costanera, ¿cierto?, así como guateada, digamos, ¿no? No sé si me siguen, ¿se entiende lo que estoy hablando, cierto? Ese, aquí estamos entrando en términos muy constructivos, muy de ingeniero constructor. Si yo no tengo esto alineado, ¿cierto?, voy a tener al final una costanera así media deforme. Entonces, sobre eso también me va a quedar deforme la techumbre. Si sobre eso va la estructura también, el tablado, digamos, y sobre eso la cubierta. Entonces, esos detallitos deben ir a estar, ¿cierto?, en un proceso de aseguramiento de la calidad. O sea, debería haber un punto en que diga, ¿cierto?, si es que queda alineamiento de la cercha. Cumple o no cumple, etc. Entonces, estos procesos de aseguramiento de la calidad son temas que tienen que ver, ¿cierto?, con el cumplimiento de los requisitos, con la satisfacción del cliente. Eso queremos conversar. Deberá contemplar las acciones que realizará la empresa contratista para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del contrato y dar a la dirección contratante la confianza adecuada para ello. Este PAC debe garantizar que todas las actividades organizativas y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato estén previstas y se apliquen en forma eficaz. Ya, importante la elaboración de un plan de aseguramiento de la calidad que el Ministerio de la Pública genera. Entonces, estas son como las bases generales, ¿ya? O sea, ¿cuál es el objetivo de un plan? Eso es un poco lo que estoy describiendo. Y esto se ha llevado también a la empresa privada, y la empresa privada ha generado sus propios PAC, ¿ya? Pero, insisto nuevamente, nos falta la mirada exterior, porque ahí está muy en lo operativo, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Cómo me puede afectar a mí? ¿Cómo me puede afectar a mí, ¿cierto? Me puede afectar esos procesos que yo elegí si en el entorno, ¿cierto?, lo que hemos conversado en el semestre anterior, en el entorno, ¿cierto?, yo tengo dificultades para desarrollarlo. Entonces aquí me pide, ¿cierto?, la comprensión de la organización y su contexto. Me pide que yo haga un análisis, ¿cierto?, de fortaleza, debilidad, amenazas y oportunidades del entorno, a lo menos considerando aspectos legales, tecnológicos, competitivos de mercado, cultural, social y económico, que podrían afectar, ¿cierto?, el desarrollo de mi proyecto. Esto está enfocado en términos generales a una organización, a una empresa. Pero como el PAC está basado en esta norma, insisto, uno debería tener esa mirada. No exactamente lo que está aquí, pero sí mirando el contexto, quizá otras variables, otros puntos que pueden estar. Estos son sugeridos, digamos, perdón, pero son necesarios considerar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, el paraguas. Entonces, la mirada, para que entendamos bien la filosofía, a mi juicio tiene dos grandes miradas. Una mirada que es el contexto que se incorpora,
¿cierto?, a los aspectos técnicos propiamente del PAC, ¿ya? Propiamente del PAC. Los aspectos técnicos referidos al contrato, ¿cierto? Entendiendo que un proyecto, según la ordenanza general de urbanismo de construcciones, se compone, ¿cierto?, de las expresiones técnicas, de los planos, ¿cierto?, de algunas normativas y exigencias, digamos, y presupuestos, que son parte, digamos, de lo que la ordenanza estima como un contrato, memoria en este caso, ¿cierto? La ordenanza habla de plano, ¿cierto?, expresiones técnicas, memorias y presupuesto, que son los componentes de un proyecto. Entonces, las licitaciones de obras públicas que ustedes van a revisar en un contrato van a venir con todas esas cosas, van a venir con la memoria, van a venir, con los planos, expresiones técnicas, con todo eso, y los presupuestos. Entonces, ahí la idea es respetar eso para dar cumplimiento a eso. Dice, los eventuales costos originados por el funcionamiento del plan del PAC deberán ser de cargo de la empresa, contratista y considerados en los gastos generales de la obra, aunque no aparezcan en forma explícita en el análisis de dichos gastos generales. Eso es lo que está corriendo hoy día, o sea, todos los proyectos del Ministerio de Obras Públicas que le exigen el PAC, entonces los costos del PAC, todos los costos asociados a la contratación de un equipo de personas, en este caso el encargado de la unidad de calidad, ¿cierto? ¿Cierto? Unidad de aseguramiento de la calidad. Ese departamento muchas veces no está incorporado como ítem dentro del presupuesto de la licitación de la obra, no está considerado como ítem, pero lo que establece el ministerio es que deben ser de cargo de la empresa, tienen que ser incorporados. Entonces ocurre algo bien, un fenómeno bien especial, que ustedes pueden ser contratados por la empresa, eso es lo que pasa a veces, ustedes son contratados por la empresa, ¿cierto?, constructora, y tienen que actuar como unidad de aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Y pueden ser encargados del PAC, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, tienen que auditar, tienen que controlar y asegurar la calidad, ¿cierto?, que está en el plan, y tienen que, en el fondo, son como los jefes, digamos, de las personas que están ejecutando los procesos constructivos, de los jefes de obra, de los jefes de terreno, de los distintos subcontratistas, las cuales tienen que ustedes permanentemente estar corrigiendo, asegurándose, ser proactivos para que, ¿cierto?, se cumplan los checklists, etcétera, etcétera, adelantándose un poco la jugada para que no se cometan los errores. En este caso, por ejemplo, la cercha. O sea, si yo voy a colocar cercha la próxima semana o en 2 semanas, yo ya estaría preocupado cuando llegan, dónde se van a almacenar, ¿cierto? El bien, si la madera que se eligió, o si están siendo prefabricadas en algún lugar de la obra. Disculpen el termo, como alergia. Disculpen, por favor. Si, por ejemplo, si a lo mejor esas cerchas se están haciendo en la obra o se están haciendo en otro lugar. O sea, había que ir como control de calidad a mirar allá si primero cuando llegue el material, cuando llegue la madera, si efectivamente la madera tiene la humedad o cumple con la exigencia que se midieron, hacer un control posiblemente de eso, cómo se están almacenando una vez que se están fabricando, si se están fabricando la plantilla que se hizo en el piso, porque se hacen plantillas en el piso y así se van cortando y se van fabricando, si están cumpliendo o no con la exigencia, ¿cierto?, del proyecto, los planos, ¿cierto?, las escuadrillas de la madera, etcétera, todo lo que puede estar referido a la elaboración. Eso es claro. Después, cómo se van a transportar, dónde se van a almacenar, ¿cierto? Eso que parece como obvio no es tan obvio, porque al final yo voy a colocar esa cercha, y si la cercha viene con dañada, si viene revirada, si esa cercha viene deformada, yo cuando tire la alianza no me va a dar, pues voy a encontrarme con tremendas deformaciones y no voy a poder avanzar. Entonces, los costos, es increíble porque los costos los paga la empresa, a ustedes les paga el sueldo, la empresa constructora, a la cual ustedes también tienen que hacer el seguimiento de las partidas. Ahí se produce un efecto, pero bueno, es así. Por ejemplo, hizo el estadio Talca, el estadio donde juega Ranguerito,
ahí, bueno, habían dos estudiantes que estuvieron con nosotros, los PAC y todo, y empezaron a trabajar ahí. Y ella me contaba, pues, me decía, pucha, profe, lo que pasa es que algo raro, porque a mí me paga la empresa, entonces se produce algo raro ahí, me dice, porque en el fondo yo voy a recibir mi plata y a veces me dan un bono, por ejemplo, ¿ah? Me dan un bono y chuta, ¿y por qué me dieron el bono? Entonces uno, ¿ah? Bueno, situaciones que ocurren, ¿no? Bien, entonces él propone, ¿cierto? Y eso ocurre también en las obras viales y no solamente edificación. Ojo que aquí puede haber un proyecto también de obras viales, no necesariamente tiene que ser, ¿cierto? El MOP, incluso estos nacieron más de las obras viales que de edificación. Después dice que tiene que haber una unidad de aseguramiento de la calidad. Dice, dentro de la estructura organizacional de la empresa contratista, que la empresa contratista desarrolle para la ejecución de la obra, deberá incluir una unidad de aseguramiento de la calidad, que estará compuesta por la o las personas responsables de la implementación, ¿no? De la implementación del PAC en la obra, cuya jerarquía y posición deberá cumplir con lo siguiente. Será jerárquicamente independiente del profesional que se encuentra a cargo de la obra en calidad de residente. ¿Ya? Eso es lo que yo les digo, o sea, eh, el, 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 el jefe PAC, digamos, puede tener un equipo dependiendo del volumen de la obra. Imagínense, por ejemplo, la cárcel que están haciendo o el hospital de Curicó, que esa cosa es inmensa, inmensa, inmensa. Yo creo que ahí hay muchos controles de calidad por área. ¿Ya? No conozco la obra, no he podido, nunca he podido ir, pero yo imagino que deben existir. Y si hay un equipo, una unidad de aseguramiento de la calidad, ser más o menos importante, no sé, 4, 5, 8 personas para apoyar el buque de ese tremendo, con todo lo que significa, porque posiblemente pueden haber áreas de calidad solamente preocupadas de los equipos, por ejemplo, todo el área, digamos, de instalaciones, otro preocupado del área de obra civil, otro preocupado, entonces, porque son distintas cosas, entonces, otro de, no sé, me imagino todos los equipos clínicos que son tan complejos, ¿no? Entonces, el área de calidad hoy día en las obras, quiero decirle, querido ingeniero, es muy importante, es muy importante. La calidad son tres cosas que en el fondo hacen que una cosa sea eficiente al final. Uno, bueno, obviamente los costos, ¿cierto? Que duda acá, ustedes ya están terminando, son ingenieros prácticamente, que duda acá que los costos son importantes, ¿cierto? La eficiencia, porque se entiende la eficiencia o la productividad como hacer más con menos. Entonces, yo puedo ser eficaz, pero no eficiente, entendiendo la eficacia del cumplir con el proyecto, cumplir con la etapa, cumplir con el proceso, cumplir con la partida, claro, eficaz, pero eficiente en el sentido de que la eficiencia tiene que ver con los costos, ¿cierto? Y los costos tienen que ver con los recursos, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la calidad. Tres conceptos, claro. Entonces, si, claro, puede ser eficaz, pero eficiente, mejor fue eficiente a media, porque cumplí con los costos, pero no con el tiempo, y cumplí con el tiempo y no con los costos, y cumplí con el tiempo y los costos y no la calidad. Entonces, al final, la calidad es una triada, son este triángulo virtuoso, ¿no? Costo, calidad, ¿cierto? Tiempo. Entonces, o plazo. Entonces, son elementos que son necesarios controlar. Y por eso que el MOP lo genera en forma independiente. ¿Independiente de quién? Del, de quien se encuentra a cargo en calidad de residente, o sea, de ingeniero residente. Yo he sido ingeniero residente de vialidad y uno ahí, el único jefe que tiene es el inspector fiscal. O sea, el único que uno le tiene temor, entre comillas. ¿Ah? Porque el inspector fiscal es el que la lleva. Contrato. Y el inspector, confirmar lo que estoy diciendo, el inspector fiscal se apoya hoy día en la UAC. La UAC trabaja para el inspector fiscal. Entonces ahí hay una complicidad importante y uno se transforma en un elemento técnico vital. Entonces, en el fondo, el inspector fiscal te llama a ti, ¿no? Te llama a ti si hay un problema,
oye, explícame esto, qué pasó. Con el primero que va a hablar, yo me imagino que va a ser con la unidad de calidad. Y ahí va a tomar determinaciones, si, ¿cierto? O va a reformar, o a aplicar una mejora, o a hacer alguna reunión importante. Por tanto, te transformas en un elemento muy clave y de mucho respeto, porque en el fondo eres el Pepe Grillo, digamos, de tu inspector fiscal, y los inspectores fiscales del MOB, wow, que mandan, wow, que son importantes. El inspector fiscal del MOB es autoridad. Para los que le ha trabajado, no sé si a alguien le ha tocado trabajar en alguna obra MOB con inspectores fiscales, si me voy a hacer un comentario. ¿No? ¿A nadie le ha tocado? Ya. Entonces ellos generalmente, el ministerio a veces también genera consultoras que se apoyan, que depende del contrato. Si es un contrato grande, entonces hay una consultora que le presta servicio al MOB, que es una empresa independiente, que le presta servicio al MOB y posiblemente también puede prestarle servicio desde el punto de vista de la calidad, ¿cierto? En un asesoramiento técnico. Por ejemplo, cuando se hizo la carretera CH115, la que camino San Clemente, nosotros fuimos a ver la obra, con un grupo que estaba trabajando, no sé si fue con usted o no, pero había un grupo que estábamos trabajando para el módulo integrador de ciencia, cuando partimos con la malla nueva del ISN. Entonces fuimos a ver, un proyecto, ya, un proyecto del camino, era un proyecto del camino. Entonces había que, en el módulo integrador de ciencias básicas, había que generar un problema que se debería solucionar con la ciencia básica. Esa era la lógica del delito evaluativo de ciencia básica, es que los estudiantes pudieran tomar un problema real de construcción y lo solucionaran con problemas de matemáticas. Entonces fuimos a ver y yo me contacté con la obra, y con quienes conversamos fue con la consultora que prestaba apoyo técnico al MOB, al inspector fiscal. Entonces yo hablé con el inspector fiscal, me hicieron el contacto y el inspector fiscal me abrió las puertas, me dijo, mira, anda a hablar con tal persona, que el administrador de la consultora o el gerente de la consultora, que trabaja ahí, que tiene su container y tiene que ver con todo, con todos los aspectos técnicos, y me asesora a mí. Y yo fui a hablar con él y el tipo, excelente, un ingeniero, y me dijo, ya, no. Yo le conté el problema, me dijo, mira, podríamos ver una curva topográfica, y que ellos determinen el peralte, determinen, el diseño de la curva en función de la velocidad máxima, etcétera, que está permitida en la carretera, bla, bla. Y al final ellos lo hicieron matemáticamente. Los chicos aplicaron métodos matemáticos, ahí lo asesoró un profe de matemática, ¿cierto? Y ellos pudieron hacer, ¿cierto?, una solución matemática a un problema que se hace topográficamente. Entonces, interesante. Bueno, entonces, eso era una consultora, eso es lo que quería decir, es una consultora que asesora, ¿cierto? Asesora en forma independiente al inspector fiscal. Entonces, esta unidad deberá tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la dirección de la empresa contratista, para intervenir en todas y cada una de las fases de desarrollo de la obra, en la recepción de materiales o productos, en los procesos de ejecución de las unidades de obra y, por supuesto, en sus propias recepciones internas. Entonces, la UAC es importantísima porque, mire, debe tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la dirección de la empresa contratista. O sea, esto, el mandante, o sea, perdón, el ingeniero residente entrega la autoridad a la UAC para intervenir en todas y cada una de las fases de desarrollo de la obra. Entonces, por eso que es importante hacer un buen pack, porque al final, si uno anda haciendo puras cosas que no tienen valor, que no suman, ¿ah?, que no son aportes, al final la gente se aburre y dice, mire, ¿sabes? Lo que pasa es que esta unidad, jefe, lo único que hace es pararnos el trabajo, y en realidad, engorrosa, es burocrática, no, al final no podemos avanzar. Y al final, en vez de ser un aporte, tú te transformas en un... Y eso pasa. Yo he visto eso, yo he visto en obra cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mala mirada de lo que es el plan. O sea, el plan tiene que tomar, ¿cierto?, con mucho análisis, cuáles son esas partidas en definitiva que nosotros,
por criterios técnicos vamos a definir como las claves, como las que en el fondo, ¿cierto?, nos pueden comprometer las expectativas de las partes interesadas. Estoy hablando de una norma ahí, que nos pueden comprometer con los plazos, nos pueden con los costos, con los accionistas, con el pago a los proveedores, porque no tenemos retorno. O sea, yo me atraso una partida clave, una partida de la ruta crítica, y yo no voy a tener retorno de plata, no voy a tener estado de pago, no voy a poder pagarle al proveedor. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado, tengo que mirar ese entorno, ¿no? ¿Sí? ¿Comentario este acá? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se Sí. escucha bien. Escucha. Porque no sé si están o no están. Entonces, esta es una tarea importante y una tarea detallista, una tarea donde uno tiene que abstraerse, que no es fácil porque yo he trabajado mucho en obra y todo, y uno generalmente termina contagiado con el ritmo de la obra, termina contagiado con el ritmo de la obra. Yo le voy a hablar desde la emoción aquí. Al final uno termina porque está la betonera, o sea, perdón, están los camiones mixing, están ahí los fierradores, está el movimiento, está todo, y uno al final se contagia, termina como hay algo que lo lleva así a ser operativo, a preocuparse de cosas más operativas, y no se extrae del proyecto, no sale del proyecto y lo mira desde afuera, digamos, y trata de analizar qué está pasando, qué está ocurriendo, de qué cosas me voy a preocupar, qué cosas es lo importante que tengo que preocuparme. Realmente uno se va contagiando con lo operativo. Entonces, por eso que a veces la gente que trabaja en esta área es como gente como seria, así como un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene que extraerse, pues, tiene que tratar de ir mirando hacia adelante el proyecto, ¿no?, constantemente. ¿Por qué? Porque cumple una función muy importante, pues le entregan una tremenda responsabilidad, porque le dan todas las posibilidades para que intervengan en cada una de las fases de la obra. En la recepción de materiales, que es importante, ¿no?, en la etapa de los materiales o productos, ¿cierto? Ya sea pintura, ya sea enchape, cosas que ya hemos conversado en los distintos cursos que son necesarias, que es importante hacer esa relación, ese mix también con los distintos profesionales que son representantes del proyecto. Si llegó una materialidad, confirmarla con arquitectura, velar que cumpla con los espesores, antes de ponerse a hacer cosas. Si están realizando una prefabricación de estructura en otro lugar, en una metalurgia, por ejemplo, fabricando parte de la estructura que va en el montaje de ese proyecto, bueno, y a ver si se cumplen, si efectivamente los soldadores están calificados, si efectivamente cosas que posiblemente van a estar exigidas las presiones técnicas, pero que muchas veces no se verifican. Si tienen sus carnets al día, ¿cierto? Si están usando la soldadura que se especifica, si los cordones cumplen con los anchos, las dimensiones de soldadura que se ponen, si están soldando de acuerdo a las condiciones del medio ambiente y no hay suficiente, están bien protegidos, donde no les afecte el viento. O sea, hay hartas cosas que están asociadas a distintos procesos constructivos que se pasan nomás. Se pasan, no. Hoy, si están haciendo las pruebas de la soldadura, si hay pruebas de líquido penetrante, si hay pruebas de radio X, es decir, en el caso de las pinturas, si se están midiendo. O sea, hay hartas cosas que en el fondo, en la pintura intumescente, por ejemplo, si se están aplicando de acuerdo a la normativa del fabricante, que es importante la protección de una estructura de la normativa en la pintura. Entonces, todo eso tiene que quedar especificado en un procedimiento y en un buen checklist. Todo lo de la obra, no. Lo que ustedes como ingenieros vieron, ¿cierto?, que es importante, analizando el entorno y analizando el proyecto. Y esa es la gran tarea del PAC. El resto, nosotros vamos, ya los procesos como menos los conocemos y sabemos dónde podemos sacar material y poder ir armando desde la inspección técnica, tomar una normativa, tomar parte de una buena práctica, y vamos armando este procedimiento para que nos quede redondito, ¿cierto? Y que en el fondo nos sirva en obra, ¿cierto? Con la experiencia de dónde están las fallas, donde la gente a veces se equivoca, donde los maestros colocan menos, las contratistas colocan menos dedicación. Si al final las pegas las hacen
la hacen las personas que son realmente gente con oficio. Y todos los demás es todo un aparataje administrativo que ordena, que tiene que ver con llevar el avance, que tiene que ver con que las cosas se cumplan, pero al final la hace una persona que es medianamente calificada a veces, o altamente calificada, pero no todos son así. Incluso los altamente calificados a veces derivan a un segundo que no es tan calificado. Entonces, a veces, incluso gente que es calificada no ve otras cosas, sino que ve más la parte operativa y no ve, por ejemplo, la llegada del material, la calidad del material, porque esa parte no la ven, pues ellos le entregan, la empresa le entrega el material, ¿cierto? Al subcontratista. El subcontratista lo hace, lo ejecuta, le pagan por mano de obra, ¿cierto? No coloca el material, lo compra la empresa. Entonces, ahí también, pues, el contratista no tiene a veces la capacidad técnica, ¿cierto? Para determinar cosas importantes, por ejemplo, revisar perdón, una documentación que indique la humedad de la madera, ¿cierto? Que certifique que viene una cierta humedad, etcétera, cosas que ellos no tienen por qué ver eso. Entonces, ahí está la unidad, ¿no? Entonces, por eso se le dan muchas atribuciones, muchas atribuciones. Esto es lo que establece el ministerio. Ahora, la empresa privada hay que ver, porque yo he visto aquí en obra de empresas privadas donde yo hablando con los ingenieros residentes, ellos me comentan que no están así, porque muchas veces el control de calidad, claro, lo consideran, pero hasta el momento en que las cosas se empiezan a atrasar. Entonces ahí, bueno, ahí uno tiene que ver. Dice, el profesional que esté a cargo de la unidad de aseguramiento de la calidad debe ser un arquitecto, ingeniero civil, constructor civil, ingeniero constructor, cuyo título, mención o especialidad esté referido a la construcción de obras de edificación, con una experiencia profesional de 5 años, al contar de la obtención de su título profesional. No se considera conservación, asesoría, inspección y proyecto. Entonces, claro, o sea, para que ustedes puedan ver, para estar a cargo de una unidad hay que tener una experiencia, posiblemente ustedes van a partir, lo que les guste, y esto es un área de desarrollo muy importante porque yo tengo experiencia de estudiantes, cuando partimos el año, no sé, 2008, 2007, no sé, por ahí, o incluso antes, con estos temas, y pero muchos estudiantes y muchas ingenieras también se han derivado, que son bastante más detallistas y ordenadas, y han hecho, y han progresado y han llegado a niveles muy altos en temas a nivel nacional de equipos de seguridad. Y, y me siento muy orgulloso como profesor porque en el fondo es un temazo importante que, que requiere justamente esta mirada de abstraerse un poco de lo que está ocurriendo en el día a día y ir programando y mirando, ¿cierto?, las cosas que vienen y cómo yo me preparo para que cuando llegue el momento, ¿cierto?, las cosas que podrían fallar no fallen, sino que se controlen antes. Interesante esa mirada. Porque en las obras ustedes se dan cuenta que somos tremendamente operativos. Ahí al principio parten súper planificadito todo, pero al mes y medio, 2 meses después ya casi uno trabaja, ¿cierto? Hay cosas que ya están atrasadas y las GAN ya no funcionan. Entonces se va perdiendo un poco la mirada más, no dijera, más de planificación, más preventiva, proactiva. El proyecto grande sobre todo. Bueno, además de haber aprobado un curso, le piden un curso de seguimiento de la calidad, ¿cierto? De 40 horas, que es lo que nosotros siempre hemos querido validar. Y, de acuerdo a las normas, ¿cierto? Esta es la norma 9001, donde están los fundamentos de la gestión de seguimiento de la calidad, lo que nosotros vemos, estrategia de implementación de un plan, talleres de documentación para el seguimiento y autoridad de calidad que tenemos que revisar ahora, y herramientas para el mejoramiento de la calidad. O sea, ¿cierto? Son las cosas que nosotros visualizamos en este curso. Entonces, principales responsabilidades del encargado de seguimiento de la calidad serán liderar, la persona que tiene 5 años de experiencia, liderar y coordinar a la unidad de seguimiento de la calidad en obra. O sea, le piden hartos metros cuadrados ya, 5 años ya, edificación, una persona podría llevar ya sus buenos metros cuadrados construidos, ¿no? Por lo menos, a ver, 700, bueno, puede ser 5.000 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados construidos. Podría ser, ¿no? Implementar un PAC en la construcción de la obra y verificar su correcto funcionamiento. O sea, la principal responsabilidad del encargado es implementar el PAC. Implementar un PAC. Coordinar y gestionar la autoridad interna, ¿no
nosotros vamos a hablar de eso también, vamos a dar a conocer cómo se hace una auditoría interna. Hacer difusión y capacitación interna, y deberá elaborar un informe final si se ha cumplido o no, o cuánto se ha cumplido de ese plan implementado. Entonces, esto es lo que establece el MOB, dice, y esto es lo que le llega, digamos, a los contratistas que participan en un proyecto de los que nosotros estábamos viendo en la clase anterior, y que les va a tocar, como dijera, hacer. Entonces, alguno de ustedes podría estar ahí. El profesional anteindicado debe ser removido o reemplazado solo con aprobación previa y expresa del inspector fiscal. Ojo con eso. El profesional de reemplazo deberá cumplir con los mismos requerimientos exigidos en la fase. Es decir, esto es parte de la fase de un contrato, y aquí la persona puede ser removida solamente bajo la expresa indicación del inspector fiscal. El inspector fiscal es el que la lleva, ¿ya? Y usted como jefe PAC, con la experiencia que pueda tener, ¿cierto? Usted se transforma en el brazo derecho, digamos, del inspector fiscal. Eso es muy importante. ¿Y quién le paga? Le paga la empresa. Bueno, algunas indicaciones con respecto al plan de fomento de la calidad. Dice, el contratista deberá elaborar y presentar el PAC para revisión y aceptación del inspector fiscal del contrato en un plazo de 15 días contado desde la fecha en que la resolución o decreto que adjudicó el contrato ingrese totalmente tramitada a la oficina de parte de la dirección. Entonces, está el proceso de licitación y todo lo que significa la postulación, etcétera, pero una vez que está adjudicado el contrato, ¿cierto? Dentro de 15 días contados desde la fecha de resolución o decreto que se adjudicó ese contrato a la empresa tanto, tiene que presentar un PAC. Y para la revisión y aceptación de quién? Del inspector fiscal. Posiblemente el inspector fiscal se va a apoyar en otras personas, ¿cierto? Para que lo revisen, y es aceptado. El inspector fiscal tendrá un plazo de 30 días para formular observaciones. Las eventuales observaciones del inspector fiscal se deberán incorporar al PAC dentro del plazo que se establezca. Claro, que observaciones, que posiblemente a lo mejor, ¿cierto?, los procedimientos en tal partida son muy básicos, que hay que detallarlos más, que a lo mejor hay partidas que quedaron afuera, que a lo mejor hay consideraciones normativas que no fueron incluidas, o ensayos que no están considerados, que deberían incorporarse, o alguna exigencia que se debería pedir en el procedimiento para algunos materiales, para su aprobación, que tampoco fueron consideradas. Algunos vistos buenos previos en algunas cosas del arquitecto, del ingeniero calculista, del ingeniero, no sé. Entonces, eso lo hace una mirada estratégica, ¿no? De una persona que tiene experiencia y dice, no, esto necesitamos de esta parte, necesitamos de lo otro. Y eso es un proceso. Este es un proceso. Nadie va a aprender de la noche a la mañana. Por eso que lo importante es que tengan la filosofía, porque cada proyecto es distinto a otro, ¿no? Y va a tener sus distintas complejidades. Y posiblemente, ¿cierto? También hay que ir uniendo estos conceptos más teóricos de lo que es un plan de aseguramiento de la calidad, también con la experiencia. O sea, yo estoy súper consciente de eso, ¿ya? Hay cosas que uno ve que no están escritas, digamos, ¿no? Es porque lo ha vivido o le ha tocado vivir. Así que tampoco hay que sentirse que uno a la primera tiene que no, porque es un proceso y uno ha pasado todo. O sea, yo a veces veo cosas, pero pues bueno, cuando llevo no sé cuánto tiempo metido en esto, entonces, y así todo igual se te van cosas, digamos, o sea, no creas que... Entonces, lo importante es esto, ir creciendo y generando este concepto de mejoramiento continuo. Ahora, aquí hay una gran... Esto de la calidad vino para quedarse, entonces aquí hay harto que hacer. Uno podría en el futuro ir preparándose para armar una buena consultoría, por ejemplo, ¿no? Armar una buena consultoría en aseguramiento de la calidad. Ser una empresa solamente de aseguramiento de la calidad, que no es lo mismo que impresión técnica. Ahora se podría asociar, ¿cierto? Hoy día podría ser en conjunto, podría ser la inspección técnica y el aseguramiento de la calidad, porque hoy día también el concepto de la inspección técnica, que no es la inspección fiscal, que es distinto, porque la inspección fiscal no es la inspección técnica. Hay que tener cuidado con eso. La inspección fiscal
es una mirada más de arriba, donde se preocupa básicamente de las bases del contrato, las bases generales, las bases especiales del contrato, donde regula cosas que tengan que ver más bien con los aspectos más bien administrativos. Lo técnico se lo deja al UAC. Lo técnico, como con la inspección técnica más o menos se la deja al UAC. Pero el inspector fiscal no anda viendo detalles, digamos. Y ve cosas mayores, cosas gruesas, avances, costos, estados de pago, y lo que sí, él se preocupa mucho de generar un buen PAC, porque en eso tiene que apoyarse. Eso es lo que él tiene que, al final, porque al final el PAC tiene que ser revisado y autorizado, y los protocolos del final tienen que mandarse un informe que lo revise la inspección fiscal. Entonces, ahí es donde él se apoya. Entonces, el inspector fiscal tendrá un plazo de 30 días para formar las observaciones. Las eventuales observaciones del inspector fiscal se deberán incorporar al PAC dentro del plazo que establezca. Si hay observaciones y cumplido el plazo, se tendrá como aceptado el PAC. En caso de haber observaciones al PAC, el inspector fiscal se las hará llegar al contratista y le fijará un nuevo plazo para corregirlo y volver a presentarlo para su aprobación. Opera. Esto es lo que llega a los contratos. En todo caso, el contratista no podrá iniciar la ejecución de ninguna partida o ítem incluidas en los niveles 1 o 2 del PAC, ¿cierto? Los niveles de los procesos constructivos, ¿cierto? O sea, entendiendo los niveles 1 y 2, o sea, vamos a ver que en general se definen como importante dos tipos de niveles de procesos constructivos. Los de nivel, obviamente nivel 1 y nivel 2. Los nivel 1 requieren toda la documentación necesaria, los procedimientos, los checklists, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado, diagramas de flujo, todo lo que esté relacionado a la partida, que es un poco lo que vamos a pedir nosotros, ¿cierto? Con las partidas que usted elija. En lo particular, un procedimiento, ¿cierto? Un diagrama de flujo de la partida, ¿cierto? Donde indique las cosas más importantes por cada subetapa y, ¿cierto? Un buen checklist. Eso es lo mínimo que podemos pedir, ¿cierto? Aparte de la persona responsable, ¿cierto? De las competencias de las personas que van a ejecutar ese trabajo, que eso va conformando, ¿cierto? El aseguramiento de la calidad. Entonces, más o menos lo que se exige. Entonces, establece, ¿cierto?, que no podrá iniciar la ejecución de ninguna partida o ítem, incluidos en los niveles 1 y 2 del PAC, definidos en el punto 3.3, mientras este no sea aceptado por el inspector fiscal. El inspector fiscal exigirá lo anterior y en caso de incumplimiento deberá aplicar las sanciones establecidas en el, ¿cierto?, en el contrato, no sé, de obras públicas. En la primera reunión general que cita el inspector fiscal, el contratista deberá exponer lo siguiente con respecto al PAC. Va dentro de las bases, insisto. Experiencia del responsable de la UAC y su equipo de trabajo. O sea, aquí le van a pedir, ¿cierto?, ingeniero constructor de la Secretaría Católica Armable, no sé, tantos años de experiencia y haber aprobado, ¿cierto?, el curso de PAC. Después, aspectos más importantes del PAC de la obra, como el tratamiento de no conformidades, control de subcontratistas, control de materiales, control y calibración de equipo, que son los elementos que son parte del PAC. ¿Cierto? El PAC habla en alguna parte, está por acá, está más abajo, acá. No. Que aquí están todos los puntos, ¿no? Después lo vamos a revisar, pero habla aspectos importantes del PAC de la obra, como el tratamiento de no conformidad, o sea, las cosas que no resulten, digamos, las cosas que no se hagan de acuerdo, digamos, después de una auditoría, ¿cierto? Lo que no aparece conforme, cómo se van a aplicar, el control de los subcontratistas, o sea, ahí hay que hacer un procedimiento, ¿ya? O sea, ¿cómo voy a mantener, digamos, a mis subcontratistas? ¿Cómo los voy a clasificar, ¿cierto? Yo podría darle una nota, por ejemplo, podría dar una nota del 1 al 7 y colocar, por ejemplo, aquí les doy una idea, por ejemplo, control de subcontratividad, colocar una nota del 1 al 7, ¿cierto? Y sobre 5 puntos.
cumplimiento de plazo, cumplimiento de prevención de riesgo con sus trabajadores, cumplimiento de calidad del trabajo, apego a las normas, proactividad, no sé, 5 o 6 puntos. Y eso le podría una nota en 1 al 7 y yo lo voy clasificando. Entonces, es importante, ¿cierto? Son los puntos que más importantes del PAC, ¿cierto? Que deberá exponer el encargado de PAC, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, ¿cómo lo va a hacer con respecto a las no conformidades? Bueno, cuando existan auditorías y existan no conformidades en los procedimientos, se establecerá, ¿cierto?, un nuevo procedimiento, el cual, ¿cierto?, se explicará en terreno, no sé qué. Control del subcontratista, lo mismo. Control de materiales. ¿Cómo hará el control de materiales? ¿Cierto? Se chequeará la orden de compra, que esté de acuerdo, primer paso. 2, llegando el material, se verificará, ¿cierto? Se hará una observación visual de los materiales, ¿cierto?, en obra, conforme a los requerimientos, se hará una muestra, se sacará una muestra, no sé. Control y calibración de equipos. Los equipos serán evaluados y calibrados permanentemente, todo lo que tengan que ver con partidas de nivel 1. Por ejemplo, si hay una partida de nivel 1 que es trazado, entonces, o replanteo, yo tendría que, si un equipo topográfico, tendría que verificar, ¿cierto?, que el equipo, ¿cierto?, esté calibrado, porque obviamente la función de replanteo y trazado es muy importante. Si tuviese, se deberá presentar la política de calidad de la empresa contratista, su experiencia en PACs y registros de proveedores y subcontratistas y su respectiva evaluación. O sea, también le exigen, ¿cierto?, el inspector fiscal va a exigir que presente la política de calidad de la empresa, su experiencia en planes y registro de proveedores y subcontratistas y su respectiva evaluación. ¿Sí? ¿Cómo usted ha estado evaluando? ¿Quiénes son sus subcontratistas en albañilería, en hormigones? ¿Ya? ¿Y cuál ha sido su respectiva evaluación con respecto a eso? Muéstremela, cómo lo evaluó, qué sé yo. Miren, las cosas que solicito. Dice la dirección contratante, el inspector fiscal y la asesoría a la inspección fiscal, si existiera, ¿cierto? Porque también puede haber una asesoría, por eso le decía yo que el que la lleva es el inspector fiscal. Después puede haber una asesoría a la inspección fiscal. Si existiera, tendrán libre acceso a los documentos de registro del PAC. En la obra, el PAC será supervisado por el inspector fiscal, en apoyo de la asesoría de la inspección fiscal, y será auditado por la dirección contratante según esta lo disponga. Esa es la jerarquía. Inspector fiscal, asesoría de la inspección fiscal, ¿cierto? Y el PAC, que es ¿cierto?, puede ser auditado por la inspección fiscal con apoyo de la asesoría de la inspección fiscal, y será auditado por la dirección contratante según esta lo disponga. El PAC deberá reflejar el funcionamiento real de la obra, ojo, real, por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado por la empresa contratista, según el desarrollo de los procesos y prácticas de la obra. De este modo, el PAC será dinámico durante el transcurso de la obra, lo que generará sucesivas revisiones que deberán ser aceptadas por la inspección fiscal para su puesta en vigencia. Esto es muy claro. Los PAC no son algo rígido, ¿cierto? Los PAC pueden ser modificados, pueden ser mejorados. O sea, si hay un proceso, ¿cierto?, que en la práctica tiene muchas no conformidades. O sea, estamos viendo que en la auditoría esos procesos no tienen muchas fallas, tienen errores, tienen no conformidades, no se reciben conforme esas partidas. Hay muchos checklists que demuestran varias cosas. Entonces, a lo mejor tendríamos que revisar ese PAC. Tendríamos que revisar parte de ese PAC, parte de ese procedimiento, y colocar nuevas exigencias. Puede ser que a lo mejor no consideramos la calidad, por ejemplo, de la mano de obra. Entonces nos encontramos en un sector donde la mano de obra es débil. Claro, estamos pidiéndole a gente que no tiene experiencia que haga tareas de experiencia. Ejemplo, colocación de unos yesos, los yesos es algo importante, ¿cierto?
para terminaciones bonitas, y estamos encontrando que hay muchas no conformidades y que nos están recibiendo esas partidas, y es que posiblemente están los materiales de todo, están los andamios, está todo, pero la calidad de la mano de obra no corresponde. Entonces ahí tendríamos que hacer una observación y deberíamos exigir, ¿cierto?, a lo menos personas con no sé, 4 o 5 años de experiencia en colocación de yeso, comprobada, no sé, y por decir un ejemplo, o otras tareas que puedan ser más complejas y que nosotros no la visualizamos al inicio, no nos dimos cuenta. Entonces, los PAC serán dinámicos durante el transcurso de la obra, lo que generará sucesivas revisiones, que deberán ser aceptadas por el inspector fiscal para su puesta de vigencia. O sea, esto es una conversación permanente, es una interacción permanente, ¿ya? Son los PAC que ayudan, son los PAC que ayudan, ¿cierto? Estamos pensando en obras repetitivas, obras grandes. Imagínense usted, no sé, la pavimentación que va a ocurrir ahora entre no, el bypass que va a haber desde San Rafael hasta San Javier, una obra millonaria del MOP. Imagínense ahí la cantidad de cosas que había que ir mejorando permanentemente, ¿cierto?, por errores que pueden aparecer. Entonces son obras que requieren, ¿cierto?, o tienen una complejidad mayor y necesitan, ¿cierto?, de una interacción permanente de lo que está pasando en la obra, ¿cierto? Aquí el PAC deberá reflejar el funcionamiento real de la obra. Por eso que este es un documento vivo, es un elemento que ayuda a la inspección fiscal para que la obra vaya encaminándose a la satisfacción y a los requisitos que se establecieron. Entonces, requiere, ¿cierto?, de esa mirada. Se deja establecido que el PAC presentado por la empresa contratista es de su exclusiva responsabilidad, debiendo ser a entera satisfacción del Ministerio de Obras Públicas. Su aceptación o aprobación por parte de la inspección fiscal no generará ningún compromiso por parte de la dirección contratante diferente de lo establecido, ¿cierto?, en la resolución del contrato de obras públicas. La aceptación o aprobación por parte de la inspección fiscal solo implica que no existen observaciones al PAC y a sus procedimientos. Claro, entonces aquí más encima el MOP un poquito se hace un lado, digamos, y dice: será establecido que el PAC presentado por la empresa contratista es de su exclusiva responsabilidad, debiendo ser a entera satisfacción del MOP. Su aceptación o aprobación por parte de la inspección fiscal no genera ningún compromiso por parte de la dirección contratante diferente de lo establecido en la resolución del contrato de obras públicas. O sea, no hay... O sea, el contrato sigue mandando. La aceptación o aprobación por parte de la inspección fiscal solo implica que no existen observaciones al PAC y a sus procedimientos. Entonces, diciendo, bueno, yo apruebo el PAC, pero solamente digo que no hay observación nomás, pero las resoluciones del contrato de obras públicas, lo que se estableció, eso es invariable. O sea, en el fondo es un documento de apoyo, pero no es resolutivo. Y viene ya después los contenidos del PAC, que los vamos a ir viendo detalladamente cada punto. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Me gustaría saber si ya algunos han revisado algún proyecto antes de continuar con estos detalles, para que después vayamos viéndolo, asociándolo al proyecto, ¿ya? Se han visto ya después vamos a ir detallando cada punto, ¿cierto?, que ustedes van a tener que ir resolviendo con respecto a su PAC. Entonces, lo que podríamos revisar como punto hoy día también, ¿cierto?, está relacionado con el primer punto de exigencia de este plan, que lo tengo acá. Que es el punto 4. Vamos a recordarlo, ¿cierto?
con respecto al proyecto mismo, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a aplicar entonces los puntos 4, 5, 6 al proyecto. Veamos el punto 4, ¿cierto? La normativa que hemos dicho, ¿cierto? Y el punto 4 tiene 4 puntos. 4 puntos que ustedes van a tener que desarrollar. Uno, hay que entender la organización y su contexto. Punto 2, comprensión de la necesidad y expectativas de las partes interesadas. Punto 3, estableciendo el alcance del sistema de gestión de calidad. Y el punto 4, el sistema de gestión de calidad. Entonces, en el punto 4.1 dice la organización, que lo primero que ustedes van a hacer, debe establecer las cuestiones tanto externas como internas, que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados de su sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿qué cosas pueden afectar, ¿cierto?, tanto interna como externa, a ese plan de aseguramiento de la calidad que ustedes van a elaborar? Entonces, esto es la primera vez que este tema se contempla en la norma 9001, aunque en la mayoría de las organizaciones es una práctica habitual dentro de su planeación estratégica. ¿Sí? Dentro de la planificación estratégica de la empresa es efectivo que se considera una mirada, ¿cierto?, del entorno, ¿cierto? Toda planificación estratégica, posiblemente ustedes lo vieron en algún otro curso, en evaluación de proyectos, en alguna parte a lo mejor vieron el concepto de planificación estratégica, creo que también lo vimos en administración de empresas. Y siempre que hay una planificación estratégica, o sea, mirando la visión, la misión, ¿cierto?, los objetivos estratégicos de la organización, dónde quiere llegar, eso, creo que eso ya lo vimos en la administración de empresas, siempre se hace una mirada del entorno. Entonces, de ahí recoge también la ISO esta mirada. Entonces, para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito, podemos emplear numerosas herramientas. Bueno, hay herramientas más comerciales, como por ejemplo para empresas más de mercado, más de productos competitivos. Es bueno realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Es una herramienta que nos permite a nosotros, ¿cierto?, conocer el entorno, ¿cierto?, bajo varios aspectos. Bajo varios aspectos. Está la matriz perfil competitivo, está el análisis PES, está la matriz de evaluación de factores externos y está la matriz de evaluación de factores internos. Está el benchmarking, ¿cierto?, que lo vimos en la administración de empresas, evaluando las mejores prácticas, y la que nosotros hemos trabajado para estos casos es la matriz FOA, ¿cierto?, donde tendríamos que analizar la fortaleza y las debilidades que presenta la empresa, la empresa constructora, para poder abordar ese proyecto al cual, ¿cierto?, está postulando, ¿cierto?, o que tiene que ejecutar. Entonces ahí habría que hacer un análisis de fortaleza y debilidades, que son el análisis interno. Entonces yo podría, si una empresa, un proyecto vial, podría hacer un análisis, por ejemplo, de mi maquinaria, ¿cierto?, cómo estoy con mi maquinaria para poder desarrollar este proyecto. Podría hacer un análisis interno financiero y ver si efectivamente por los montos que yo tengo que incurrir, cómo estoy con mi flujo de caja, cómo tengo yo mi apertura de crédito, para poder soportar, digamos, ¿cierto?, el desarrollo de este proyecto si es que tuviera algún problema, si es que pasa que me pueda quedar sin estado de pago, y qué pasa si tengo flujo de caja o no. Entonces hay empresas, por ejemplo, que da la envergadura al proyecto y los montos involucrados, ¿cierto?, no van solas, se asocian con otra empresa para tener las espaldas suficientes para ir al banco y decir, que necesitamos que nos pase 2.000 millones de pesos. Ya, no hay un problema, se van en conjunto como consorcio, ¿cierto?, y aunan esfuerzo, y obviamente las garantías que colocan en el banco son suficientes, les van a pasar los 2.000 millones de pesos. Pero si usted va solo y no tiene las garantías suficientes, sí, no tiene patrimonio, va a decir, mire, páseme 2.000 millones de pesos, sí, pero ¿qué me deja usted a cuenta aquí, en el banco? Eso podría ser una debilidad de la empresa, una debilidad para ese proyecto. Podría ser entonces la maquinaria, podría ser la mano de obra, que no tenga una mano de obra calificada, ¿cierto?, adecuada para ese proyecto. Por tanto, ahí tendría una debilidad, o experiencia de su ingeniero, etc.
Entonces, y está el concepto externo, que ya dijimos, lo hemos repetido, que son las oportunidades y amenazas que tenemos que analizar de ese proyecto. Bueno, la cadena de valor de Porter, como concepto, es una herramienta de gestión que se usa para realizar un análisis interno a través de la disgregación de las organizaciones en actividades productoras de valor. Esto es más para el área comercial. Aborda las principales actividades de una organización como el eslabón de una cadena de actividades que van añadiendo valía al producto conforme va pasando por cada una de ellas. Y el FODA, ¿cierto? Fundamentado en la dirección de elementos internos como fortaleza y debilidad y externos como oportunidad y amenaza. E indicadores que justifican cada uno de estos elementos que lo componen. El 4.2 habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿cierto? Una vez definido entonces nuestro proyecto, ¿cierto? Que ustedes van a elegir, vamos a elegir la parte interesada y los requisitos pertinentes de esta parte interesada para el sistema de gestión de calidad. Dos cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes interesadas y cuáles son los requisitos o expectativas de estos clientes que hemos definido como parte interesada, ¿cierto? Y en estos casos pueden estar los clientes, los accionistas, los proveedores, el personal, los competidores, la sociedad, ¿cierto? El MOB, ¿sí? Son los elementos que nosotros tenemos que tener presentes. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Ya. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Yo voy a subir, vamos a dar por finalizada esta primera parte de la introducción más bien de los puntos 4. Les voy a pedir, voy a dejar de compartir, les voy a subir un documento, entonces un link para que se formen los grupos. Se formen los grupos. Entonces, la próxima semana estamos a 9, ¿ya? El 9. Entonces les voy a pedir que el día 9, el 9 de octubre, todos los grupos, ¿cierto?, presenten su proyecto. Presenten, eso vale un 10%, presenten las características del proyecto. En unos 5 o 7 minutos cada grupo pueda presentar su proyecto, para ir conociendo entonces el proyecto que ustedes van a trabajar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya, entonces quedamos hasta aquí. Yo les voy a pedir que el 9 entonces, les voy a subir al MS el link y ustedes se arman por grupo y de aquí al 9 tienen tiempo para elegir el proyecto y lo presentan. Y ahí vamos a discutir, vamos a ver la calidad del proyecto y vamos a dar algunas sugerencias como abordar, ¿cierto?, el tema de los procesos clave y el análisis del entorno. Bien. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el otro viernes 9 con la presentación de los proyectos. Pueden apoyarse en los proyectos que yo les presenté también u otros que ustedes consideren adecuados. Bien, señores, si no hay más dudas nos podemos desconectar. Yo voy a apagar la grabación. Bien, señores, pueden desconectarse. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes a las 12 del día. Que estén muy bien. Chao, profesor, nos vemos. Nos vemos, que le vaya bien. Nos vemos, profe, que esté bien. Igual, que le vaya súper.